Hola amigos, hoy nos sumergiremos en un caso escalofriante, una historia que nos obliga a mirar bajo la superficie de la vida cotidiana y a cuestionar la confianza que depositamos en las personas más cercanas. Si deseas apoyar mi canal, suscríbete y participa. Tu actividad es invaluable para mí. En este relato, seremos testigos de cómo una vida aparentemente normal se precipita hacia una catástrofe. Esta es la historia de Vanessa Camargo Soares, una joven mujer brillante, cuyo futuro fue brutalmente truncado en lo que debió ser un viaje de rutina. El suceso no fue un accidente aleatorio. La investigación revelaría un plan meticulosamente concebido. La tragedia se desarrolla en Iporá, un municipio tranquilo en el estado de Goiás, Brasil. Iporá es el tipo de lugar donde la vida transcurre de manera sencilla. Trabajo agrícola, días de escuela, compras en tiendas locales. Es una comunidad donde los lazos familiares y vecinales son fuertes y las noticias se propagan rápidamente. Los días se suceden, cada semana replicando la anterior, una rutina constante y predecible. Vanessa y su esposo, Aracier Resende de Araujo Neto, exteriormente representaban la familia ideal. Sin embargo, la mañana del 31 de julio de 2017 desvelaría la aterradora verdad. La perfección era solo una fachada. Ese lunes, lo que debería haber sido el viaje habitual de la familia desde Iporá hasta Goiânia, un trayecto de unas 140 millas, se convirtió en un evento que conmocionó a toda la región. El desenlace fue la pérdida de una joven vida y la de su hijo no nacido. Desde aquel día, el tiempo en Iporá pareció haberse congelado. A pesar de que las tiendas seguían abriendo y la vida continuaba en la superficie, una profunda tristeza se instaló en el ambiente. Cada conversación inevitablemente regresaba a aquella mañana en la que la confianza y el orden habitual se hicieron añicos. Para Iporá, el suceso marcó una línea divisoria, un antes y un después en la vida de sus habitantes. Acompáñenme mientras desvelamos la historia de Vanessa, una mujer de valores firmes y una determinación incuestionable, y exploramos cómo la presión, el control y la ambición financiera forjaron una traición que nadie vio venir. Vanessa Camargo Soares nació en Iporá, Goiás, el 24 de diciembre de 1988. Su niñez estuvo marcada por una pérdida temprana y profunda, la de su padre, cuando ella tenía apenas 2 años. Este golpe fue especialmente duro para su madre, Nilva María Soares, quien asumió la ardua tarea de ser la única proveedora y protectora para Vanessa y su hermana mayor, Bruna. Bruna, solo un año mayor, se convirtió en un pilar esencial en la vida de Vanessa, y las hermanas crecieron unidas, apoyándose mutuamente y aliviando la carga de su madre. Nilva, trabajando en el sector agrícola, les inculcó la ética del trabajo duro y la resiliencia. A pesar de las dificultades económicas, Nilva se aseguró de que en casa se valorara la educación, sentando las bases de la sed de conocimiento de Vanessa. Esta base de perseverancia moldeó el camino académico de Vanessa. Tras completar la escuela, obtuvo una licenciatura en biología en la Universidad Estatal de Goiás en 2009. Su sed de aprendizaje no cesó allí. En 2011 completó una formación adicional en tecnologías educativas y en 2013 obtuvo una titulación en ciencias agrarias. Estos logros no solo solidificaron su base profesional, sino que también le abrieron puertas hacia un futuro prometedor. Para quienes la conocían, Vanessa era un ejemplo de dedicación profesional combinada con una calidez y bondad en su vida personal. En Iporá, era vista como una mujer que avanzaba con una tranquila seguridad y valores firmes. Ella no perseguía la fama o el éxito vertiginoso, sino que construía su vida paso a paso,
priorizando el conocimiento, el trabajo y la familia. Así la recordaban quienes mejor la conocían, brillante, enfocada y excepcionalmente confiable. Sus caminos se cruzaron con Aracie Resende, de Araújo Neto. Aunque no se tienen detalles precisos de su primer encuentro, se sabe que estuvieron juntos durante unos 5 años antes de casarse. Su relación progresó de citas a planes de futuro y finalmente un compromiso. La familia de Vanessa percibía la seriedad del vínculo, creyendo que ella había encontrado al hombre con quien construir un hogar. Aracie, a primera vista, parecía el compañero ideal, tranquilo, educado y estable. Nunca le faltó el respeto a Vanessa, ni levantó la voz delante de otros. En la superficie, era el socio atento que inspiraba confianza. La familia de Vanessa estaba convencida de que ella había tomado la decisión correcta, sin saber cuán poco se conocía realmente de Aracie. La relación entre Vanessa Camargo Suárez y Aracie Resende de Araújo Neto culminó en matrimonio en 2014. Para ambas familias, la boda fue vista como el paso natural tras años de noviazgo. Al principio, su vida en común parecía estable y sin problemas significativos. Al año siguiente, en 2015, nació su hijo, y el cuidado del niño se convirtió en el centro de su universo, con la ayuda activa de sus familiares. A principios de 2017, Vanessa recibió una noticia que le llenó de una alegría especial. Estaba esperando a su segundo hijo. Los médicos confirmaron que sería una niña, lo que cumplía su sueño de criar tanto a un hijo como a una hija. Con orgullo, ya había elegido su nombre, Isis, y la familia se preparaba para la llegada del nuevo miembro. Desde fuera, parecían estar construyendo un matrimonio sólido y una familia en crecimiento. Sin embargo, detrás de esta imagen idílica, la realidad era mucho más compleja. Las primeras grietas comenzaron a aparecer en la fachada de su relación. Vanessa sentía una presión creciente e insoportable por parte de su suegro, cuya injerencia en sus asuntos familiares se había vuelto constante. Además, las discusiones entre ella y Aracie sobre su futuro y las decisiones cotidianas eran cada vez más frecuentes, señalando problemas más profundos. Aunque Aracie mantenía la imagen de un esposo responsable y un padre afectuoso, con el tiempo surgieron defectos. Era autoritario, dependiente de la opinión de su familia, especialmente de su padre, y excesivamente preocupado por las finanzas. Vanessa notó que sus acuerdos y compromisos en pareja rara vez se respetaban. La tensión en la casa iba más allá de las disputas domésticas comunes. Al estrés se sumaba la presencia dominante del padre de Aracie, cuyas opiniones él consideraba definitivas. Cualquier cambio propuesto en su vida significaba nuevas rondas de negociación y a menudo nuevas peleas. Vanessa se sentía cada vez más agotada y a medida que su embarazo avanzaba, la sensación de que perdía la voz y el control en su propia casa crecía incesantemente. La base de su matrimonio se estaba desmoronando bajo el peso de la intromisión y la ambición financiera oculta. La vida profesional de Vanessa Camargo estaba intrínsecamente ligada a Goiânia, la capital. Allí, ella dirigía el departamento comercial de una tienda, una posición de gran responsabilidad que requería su presencia física para supervisar ventas, gestionar el personal, organizar la exhibición de productos y revisar informes financieros y contratos. Aunque podía manejar ciertas tareas de forma remota, las decisiones clave y los resultados dependían directamente de su participación in situ. La distancia entre su hogar en Iporá y la tienda en Goiânia era de aproximadamente 140 millas,
lo que se traducía en unas 4 horas de viaje por trayecto, dependiendo de las condiciones de la carretera. La infraestructura limitada obligaba a planificar meticulosamente cada viaje. Antes de salir, debían asegurarse de que el depósito de gasolina estuviera lleno, las paradas programadas y el vehículo en perfectas condiciones. El mantenimiento era constante. El asiento de seguridad del niño era revisado antes de cada partida. La familia de Vanessa se regía por un horario estricto. Cada domingo por la noche, empacaban todo lo necesario: materiales de trabajo, documentos, ropa, artículos para el bebé y un pequeño botiquín. Partían temprano el lunes por la mañana para que Vanessa pudiera llegar a la tienda a la hora de apertura. Permanecían en Goiânia hasta el jueves y luego regresaban a Iporá. A pesar de su embarazo, Vanessa mantenía sus altos estándares de trabajo, gestionando su carga y delegando tareas cuando era necesario. Su horario estaba diseñado para evitar viajes nocturnos y estrés innecesario. Aracie ayudaba con la logística, las compras y llevando al niño a la guardería. Este ritmo de vida, 4 días en la ciudad y 3 en casa, exigía una planificación impecable. Financieramente, cada viaje estaba presupuestado, cubriendo gasolina, comidas y gastos imprevistos. El objetivo de Vanessa era claro: mantener su puesto, crecer profesionalmente y garantizar un ingreso estable, una oportunidad que simplemente no existía en Iporá. Este no era solo un horario, sino una decisión consciente respaldada por su familia. No obstante, este ciclo semanal, aunque manejable en el papel, intensificaba la fatiga y ponía una presión implacable sobre el ya frágil matrimonio. La tensión semanal del viaje y el trabajo se sumó al ya debilitado matrimonio de Vanessa y Aracie, que comenzó a romperse. Las discrepancias sobre finanzas, las responsabilidades parentales y las decisiones de compra se transformaron en constantes discusiones. Vanessa notó con frustración que cualquier acuerdo con su esposo parecía carecer de valor. Aunque en público seguían pareciendo una pareja normal, la tensión en privado superaba los límites de las disputas domésticas habituales. A este estrés crónico se añadía la omnipresente figura del padre de Aracie. El suegro no se limitaba a dar consejos, se inmiscuía constantemente. Vanessa se veía obligada a cotejar sus propios planes con la opinión del suegro, que Aracie consideraba la palabra final. Cualquier cambio propuesto en su vida conllevaba nuevas rondas de negociación que la mayoría de las veces terminaban en más conflictos. Hacia la primavera de 2017, Vanessa estaba al límite. A tan solo 4 meses de la tragedia, comenzó a hablar abiertamente de divorcio. Explicó a sus allegados que ya no podían encontrar un terreno común en asuntos cruciales y que la intervención constante de su suegro había hecho que la vida familiar fuera insoportable. Sus seres queridos la escucharon, pero no consideraron la situación como algo crítico. La mayoría esperaba que, con el tiempo, todo se arreglara. En este contexto de crisis matrimonial y financiera, surgieron detalles que, más tarde, serían fundamentales para la investigación. Vanessa poseía 2 pólizas de seguro de vida a su nombre. Una estaba valorada en 300,000 reales y la otra en 86,000 reales. En su momento, esto fue visto como una medida financiera prudente y responsable para una familia joven. Nadie sospechó que estos documentos se convertirían en la pieza central de un móvil macabro. Las preocupaciones de Vanessa eran tangibles y crecían. Sentía que perdía autoridad en las decisiones familiares, veía cómo se invadían sus límites personales y se enfrentaba a la incertidumbre sobre la llegada de su hija.
Ella intentaba establecer roles claros, una planificación financiera sólida y una visión común para criar a 2 hijos, pero cada conversación crucial chocaba contra el mismo muro: la autoridad del padre de su esposo y la devoción inquebrantable de Aracie hacia él. Lo que para sus allegados parecía una crisis matrimonial superable, era en realidad una situación crítica. El domingo 30 de julio de 2017, la vida en el hogar de Vanessa y Aracie se desarrolló con la normalidad que precedía a su habitual viaje de Ípora a Goiânia. Como en cualquier semana, prepararon las maletas con el meticuloso cuidado que exigía el viaje. El pequeño, de 2 años, dormía plácidamente, ajeno a la tensión que se cocinaba bajo la superficie del matrimonio. Esa noche, el ambiente estaba cargado no solo con los preparativos logísticos, sino también con el peso de las decisiones no tomadas y los desacuerdos no resueltos, incluido el inminente divorcio. La alarma sonó inusualmente temprano, antes de que el sol asomara sobre el horizonte. La mañana del lunes 31 de julio era fresca y tranquila. La rutina del viaje comenzó antes de las 5:00 am. Aracie tomó al niño y a Vanessa y los colocó en el Fiat Uno gris. Vanessa se acomodó en el asiento del copiloto, embarazada de 5 meses y agotada por el estrés y la temprana hora, preparándose para dormir durante la larga travesía. A las 5:31 am, el automóvil partió de Ípora, con Aracie al volante. El Fiat Uno se deslizó por las calles vacías y tomó la carretera en dirección a Goiânia. Por un breve momento, todo parecía normal. El motor ronroneaba, el niño dormía, y Aracie conducía por la ruta familiar. Vanessa, en su vulnerable estado de sueño, estaba al lado de su esposo, esperando despertar cerca de la capital, lista para comenzar su semana de trabajo. La ruta, monótona y desolada a esa hora, se convirtió en el escenario de la tragedia a las 5:45 am, a apenas 14 minutos de haber salido. El coche había avanzado solo unos pocos kilómetros. Lo que sucedió después de esa hora solo se conoció a través del relato que Aracie dio a las autoridades. Él afirmó que el coche fue interceptado por 2 hombres en motocicleta. La versión de Aracie detalló una escena de violencia repentina y brutal, un encuentro con la fatalidad en medio de la desolación de la carretera. Pero esta quietud de la mañana, este amanecer silencioso, ocultaba un horror mucho más íntimo y deliberado de lo que Aracie quería que la policía creyera. La vida de Vanessa y de su hija Isis terminó abruptamente, y el Fiat Uno gris se detuvo en un silencio definitivo. Un silencio que más tarde gritaría la verdad. El relato de Aracie Resende, de Araujo Neto, sobre los hechos del 31 de julio de 2017, se convirtió en la versión oficial del suceso, al menos inicialmente. Según su testimonio, poco después de dejar Ípora, cuando el Fiat Uno circulaba por un tramo desolado de la carretera, fue interceptado. 2 hombres a bordo de una motocicleta se colocaron a su lado. El conductor, Aracie, fue amenazado e inmediatamente obligado a detener el coche. La escena que describió era caótica. Los asaltantes exigieron dinero y objetos de valor con voces agresivas. Aracie afirmó haberles entregado todo lo que tenía. Luego, según su versión, mientras él estaba supuestamente tendido en el suelo del coche, uno de los asaltantes abrió fuego, impactando a Vanessa en el asiento del copiloto. Inmediatamente después del disparo, los supuestos delincuentes huyeron de la escena tan rápido como habían llegado. Aracie relató que, en estado de shock, tomó el volante del coche, que apenas había avanzado unos metros, y condujo a toda prisa hasta el hospital más cercano, buscando ayuda desesperadamente. Sin embargo, no fue él quien dio la alarma,
sino un conductor de camión que pasaba por allí y se convirtió en testigo de la escena. Este testigo vio el coche detenido y a Aracie en estado de pánico, y fue él quien notificó a las autoridades. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente, pero la ayuda era inútil. Vanessa Camargo había sufrido una herida de bala fatal, y debido a su avanzado estado de embarazo, también se certificó la muerte de su hija no nacida, Isis. La escena era brutal. La ventana del coche rota, un impacto de bala y sangre en el asiento del copiloto. La policía judicial comenzó de inmediato con la investigación. La versión de asalto de Aracie parecía encajar en el patrón de la delincuencia de carretera, pero los investigadores notaron ciertas inconsistencias desde el principio. ¿Por qué los asaltantes le dispararon a la víctima a sangre fría después de obtener lo que querían? ¿Por qué Aracie no resultó herido? El aire tranquilo de la mañana, en ese tramo de la carretera, y el relato confuso del esposo, no terminaban de encajar para los experimentados investigadores. Era hora de buscar las pruebas que la sangre, el metal y la carretera no podían ocultar. A pesar de la emotiva narrativa de Aracie, la investigación inicial no tardó en desviarse de la versión del asalto. Los agentes de policía y los peritos criminales no solo buscaron a los supuestos asaltantes, sino que también analizaron meticulosamente la escena, el vehículo y las pruebas físicas, buscando la verdad que las palabras intentaban ocultar. Primero, los registros de videovigilancia en los alrededores del tramo de la carretera en el momento del crimen resultaron ser un vacío de información crucial. No se pudo identificar ni rastrear ninguna motocicleta que se ajustara a la descripción de Aracie. La ausencia de los supuestos perpetradores ya era una bandera roja para los investigadores. En segundo lugar, se examinó el coche. A pesar de que Aracie insistió en que los asaltantes habían amenazado con dañarlo, no se encontraron signos de forcejeo o daños externos significativos en la carrocería que indicaran un impacto fuerte o un asalto violento. La única prueba de violencia física era la ventana rota y el orificio de bala en el lado del copiloto. El momento decisivo llegó con el análisis de patrones de manchas de sangre, BPA, dentro del vehículo. Aracie había afirmado que, al ser amenazado, se había acostado en el piso del coche para protegerse. Sin embargo, el análisis forense de la sangre de Vanessa, que se había dispersado tras el disparo, contradijo directamente su declaración. Los expertos determinaron que la trayectoria de las salpicaduras no era compatible con la posición de Aracie recostado en el piso. Si se hubiera encontrado en esa posición, su cuerpo habría bloqueado ciertas salpicaduras, lo cual no sucedió. Las manchas de sangre, por el contrario, indicaban que Aracie estaba sentado en el asiento del conductor en el momento del disparo. Este crucial hallazgo forense desmanteló la coartada de Aracie. No fue un asalto, fue un disparo desde corta distancia y desde el interior del vehículo. Las sombras comenzaron a cerrarse sobre Aracie. La verdad estaba escrita en los patrones de la sangre, revelando un horror mucho más íntimo que un simple robo de carretera. El meticuloso análisis forense no solo refutó la versión de Aracie, permitió a los investigadores reconstruir los últimos momentos de Vanessa Camargo y establecer un móvil claro y frío. Los hallazgos del patrón de manchas de sangre, BPA, fueron inequívocos. Aracie no estaba tendido en el suelo del coche, sino sentado en el asiento del conductor, exactamente la posición desde la cual se produjo el disparo fatal, que impactó en Vanessa, que se encontraba durmiendo a su lado en el asiento del pasajero.
La reconstrucción indicó que el disparo provino del interior del vehículo y fue ejecutado a corta distancia. Vanessa, embarazada y dormida, no tuvo posibilidad alguna de defenderse. El crimen fue, por lo tanto, un acto de violencia doméstica premeditado y no un asalto de carretera. Con el cómo resuelto, la policía se centró en el por qué. Rápidamente surgieron tres motivos principales que apuntaban directamente a Aracie: beneficio financiero, seguros de vida. Las dos pólizas de seguro de vida de Vanessa, valoradas conjuntamente en $386,000, nombraban a Aracie como el beneficiario principal. Con el inminente divorcio, Aracie se enfrentaba a perder no solo a Vanessa, sino también a la posibilidad de cobrar esa importante suma de dinero, control de activos y propiedad. El divorcio habría implicado la división de los bienes, la pérdida de autoridad sobre las decisiones financieras y posiblemente la reducción del control sobre su hijo. Aracie estaba obsesionado con mantener el control total sobre sus activos y su vida. Mantenimiento de la fachada de control. La decisión de Vanessa de abandonarlo, a pesar de su embarazo, representaba una humillación personal y la pérdida definitiva del control en la relación. Para Aracie, la eliminación de Vanessa significaba recuperar el dominio total sobre su vida y su narrativa. A pesar de una intensa búsqueda, el arma homicida nunca fue encontrada. Sin embargo, la policía localizó cartuchos de balas en propiedades relacionadas con Aracie. Tras un análisis balístico, se confirmó que el calibre de estos cartuchos coincidía con el utilizado para asesinar a Vanessa, proporcionando una prueba circunstancial adicional de su participación. El veredicto de la sangre fue irrefutable. Las pruebas físicas, despojadas de la narrativa manipuladora de Aracie, revelaron que no fue una tragedia, sino un asesinato cometido por la persona en quien Vanessa más confiaba. Tras años de investigación, pruebas forenses irrefutables y el esclarecimiento de los motivos, el caso de Vanessa Camargo Soares finalmente llegó a juicio. En noviembre de 2020, Aracie Resende de Araujo Neto se sentó ante el tribunal del jurado, enfrentando cargos por el asesinato de su esposa y su hija no nacida. El juicio generó una intensa expectación y en el contexto de la pandemia fue inusualmente transmitido en línea, lo que permitió a la comunidad de I+A seguir de cerca los procedimientos, reviviendo el dolor y la indignación. Los fiscales presentaron las pruebas de la policía técnica y el análisis de salpicaduras de sangre, que demostraron que el acto fue planeado y ejecutado por el propio Aracie. El jurado, tras considerar el peso de las pruebas, emitió un veredicto de culpabilidad por homicidio calificado. La sentencia fue contundente: 29 años, 6 meses y 20 días de prisión. La justicia parecía, por fin, haber prevalecido. Sin embargo, el cumplimiento de la condena se enredó en el complejo sistema legal de Brasil. Se presentaron apelaciones y recursos, y la ejecución de la sentencia se vio envuelta en disputas judiciales. Para la comunidad, y sobre todo para la familia de Vanessa, la realidad era inquietante. La persona declarada culpable del crimen todavía se encontraba en libertad pendiente de los procedimientos de apelación y de las garantías constitucionales del debido proceso. A pesar de la sentencia, la vida para los seres queridos de Vanessa continuó marcada por la pérdida. Su madre, Nilva, y su hermana Bruna asumieron la responsabilidad de criar al hijo de Vanessa, centrándose en proporcionar un entorno de estabilidad, seguridad emocional y una sólida educación. Ellas luchaban por protegerlo de la traumática historia familiar
hasta que fuera lo suficientemente maduro para comprender. Mientras tanto, en Iporá, la liberación de Aracié generó rumores y una profunda sensación de injusticia. Se comentaba que había formado una nueva familia y que incluso había tenido una hija. Estos rumores reavivaron el resentimiento público, especialmente entre quienes habían apoyado a Vanessa. La pregunta que resonaba en la ciudad era sencilla, pero demoledora. ¿Cómo podía una persona declarada culpable de un crimen tan atroz seguir caminando libremente por las mismas calles? Los abogados lo explicaban como una característica de la arquitectura del sistema de apelaciones brasileño, pero para la gente de Iporá representaba una profunda brecha entre la letra de la ley y el sentido común de la justicia. El legado de Vanessa se convirtió en un doloroso recordatorio de cómo la ambición, el control y la traición pueden devastar una vida, y cómo la justicia, incluso cuando se declara, a menudo llega de forma lenta y frustrante.